Pues para mí Radio Pimpis ha sido un motivo de alegría fundamental. En un momento de mi vida donde no tenía muy clara dónde estaba mi fuente de alegría, Radio Pimpis me puso igual en esa vereda, ¿no? De veros tomando los mandos de un juego que nos estábamos inventando, que era una radio, de un día para otro. Creo que Radio Pimpis significa otra forma, no solo de conocer la cárcel, sino de conocer a las personas que están en la cárcel. Creo que es muy importante no solamente darle voz a quienes viven la cárcel cada día adentro, sino esta forma como de humanizar, ¿no?, al interno y de hacer ver que existe un corazón dentro de ellos, que existe un alma dentro de ellos y que es muy necesario escucharlos. Yo creo que el punto más importante es que la gente conozca la situación penitenciaria que se vive actualmente en el país, especialmente en el norte de Nuevo León. Pero es un microuniverso, un centro penitenciario donde ahí pasa todo, donde hay todo, y no hay una comunicación hacia el exterior, y muchas veces la familia no lo comunica más allá, quizás porque no sea un tema interesante o relevante, o porque todavía hay cierto juicio. Y hay muchas personas que lo han escuchado porque yo salí y lo compartía a toda la gente. Me dicen que ellos no pensaban que en el penal había escuela, que en el penal había talleres de arte, que en el penal había trabajo, había visitas íntimas, había visitas de asociaciones. Entonces fue muy interesante y sigue siendo muy interesante porque sí se exponen quizás puntos que todavía son muy crueles y que yo sí comparto la idea de que la cárcel no debe ser punitiva ni coercitiva, y todavía hay mucha área de oportunidad dentro de los penales, pero también expone las bondades. Y creo que una bondad muy interesante es que se haya permitido la creación del radio, de Radio Pimpi, ¿no? O sea, yo creo que eso es un gran progreso dentro de nuestra sociedad, el hecho de que, dentro de las limitantes, que es una línea invisible y muy delgada, dentro de las limitantes que hay, se les da la oportunidad a ustedes, personas privadas de la libertad, a través de una asociación que son Pablo Consuelo, de dialogar con el público lo que ustedes están viviendo y lo que ustedes están sintiendo. Bendecidísima, afortunada. Bueno, cada vez creo que hago cosas que me encantan y me encuentro con personas maravillosas en el camino que me van diciendo, mira, por acá es. Así que me siento muy, muy afortunada. Como ustedes ya saben, hace algunos meses, hace casi 1 año y medio, mi querido amigo Pablo Hoyos y yo, investigador, artista, poeta, comenzamos un proyecto, es una aventurita, se llama Techistli, es este caracol trompeta que eleva el sonido cuando se le hace un pequeño soplido. Entonces, pues eso, lo que tratamos es elevar el sonido, sobre todo de las personas que tienen voz baja, no porque la tengan baja, sino porque no son escuchadas. Ahora estaremos contándoles un proyecto hermoso que justo se trata de hablar, y es un proyecto que se lleva a cabo en el Cerezo Apodaca 2. Ha sido muy bonito, muy interesante, y que se ha podido lograr gracias a la extrema creatividad que tiene mi querido Pablo. Entonces, pues prácticamente les digo que voy a dejarle la palabra para que hable de Radio Pimpis, y tenemos invitados de súper lujo que esta tarde y esta noche, o en el momento en el que nos estén escuchando, nos van a platicar. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este proyecto que es Radio Pimpis, que básicamente nace de
de la invitación de los colegas de la Universidad de los Andes de Bogotá, a cargo de Lucas Ospina, que nos invitan a colaborar con ellos en un proyecto de teleteatro. Y ahí es donde yo le digo a Consuelo, oye, pues ¿cómo podríamos armar un grupo o tocar la puerta de un grupo que trabaje en un penal varonil en Monterrey o en Nuevo León? Y Consuelo me dijo, no, pues sí, hay un grupo de yoga que lidera Charlie, que están súper comprometidos, que hacen danza. Y yo, bueno, pues maravilloso, platiquemos con Charlie. Y así fue como pues tocamos la puerta de Charlie y de su grupo, y fue como pues comenzamos a conversar. Si nos quieres contar un poco, Charlie, cómo fue la iniciativa de tu grupo, cómo también tú fuiste como robándole espacio de castigo a la cárcel para hacer la cárcel más afín a tus necesidades y a tu brillantez. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, Pablo, Consuelo. Bueno, pues no soy brillante, soy una persona nada más atrevida, ¿no? Y dentro de este atrevimiento yo, pues dentro del penal quizás hacía algunas peticiones, todo esto apoyado sí por las asociaciones civiles, que sin ellas pues nada de esto hubiera sido posible. Inicialmente yo inicié con un taller de yoga para el adulto mayor, y posteriormente muchos jóvenes como que empezaron a interesarse más en el yoga. Y al mismo tiempo yo concursé en un premio de la danza penitenciaria, lo gané y me dan la oportunidad de hacer un taller de danza y de teatro. Entonces, al principio en la población penitenciaria, sobre todo aquí en el norte del país, que todavía hay mucho machismo, fue difícil para ellos quizás decir que estaban estudiando un taller de danza. Yo soy bailarín de profesión, bailarín clásico, maestro de la danza clásica, y para que no fuera muy fuerte para ellos ni no se generaran burlas, digo, al final del día siempre les hacían 1001 burlas, decidí hacer un taller de acrobacia para que fuera algo como quizás más rudo con lo que se sintiera identificada la población penitenciaria. Y después del taller de acrobacia, poco a poco les fui metiendo yoga, pilates, hasta que esta combinación pues resultó ya prácticamente danza contemporánea. Y el que ellos hicieran danza contemporánea, yoga, pilates, acrobacia, pues dije también ya tienen elementos físicos teatrales, y posteriormente pues se les empezó a trabajar en las pastorelas, porque dentro de los penales también hay concursos de danza penitenciaria. Y así es como surge el grupo. El grupo, pues en los penales generalmente no hay un nombre, solamente es Grupo de Danza del Cerezo, Grupo de Teatro del Cerezo, porque incluso en los memos, en los oficios de movilidad, pues así dice, ¿no? Grupo de Danza Cerezo 2. Pero dentro de los módulos de vivienda, cada que yo iba por ellos a pedirlos con el oficio, les decían los pimpiluyos. El pimpilullo o pimpirullo, depende de cómo lo conozcan ustedes, pues se le dice así a las personas homosexuales. Y entonces decían esos pimpiluyos, y ya sabían que eran los de la danza o los de la acrobacia y todo el tema. Y ya después, por un tema de economizar el lenguaje, de los pimpiluyos pasó a los pimpinelas, y de los pimpinelas terminó siendo los pimpis. Entonces, a final de cuentas, la comunidad fue creciendo, y mucha gente que quería ser parte del taller, que quería ser parte de la actividad. Y ya era como los pimpis, la gente lo tomaba ya a una burla, ya era parte de un folclore penitenciario. Ya no les daba pena ser parte de los pimpis. O sea, entonces los pimpis surge sí de la burla, surge sí de esta onda de tirar carro, diríamos, adentro del penal, pero ya a final de cuentas era una burla sana. O sea, no era de que, ay, mira, está haciendo danza, ay, mira, está haciendo movimientos quizás para ciertas personas femeninos, ¿no? Porque a veces la expresión artística pues se va hacia los dos sentidos. Y así es como surge el nombre de los pimpis. Y entonces cuando Pablo habla conmigo, me dice, oye, ¿y cómo se llama el grupo? Yo no, pues dije, pues Grupo de Danza
del Cerezo 2 o grupo del teatro, depende si hacemos teatro, si hacemos yoga, si hacemos danza. Y de repente me acuerdo y le dije, si algo, pues nos dicen los Pimpis, ¿no? Y a mí me dicen Mamá Pimpi. Pero propiamente un grupo, un nombre oficial no lo hay porque todos los eventos no salían del penal, entonces no había necesidad de tener un nombre. Y comenté que nos decían los Pimpis y pues es que se quedó así el nombre de los Pimpis. Hola Arturo, no sé si quieras contarnos un poco como el proceso de pasar de una dinámica de un grupo de yoga, de acrobacia, de danza, a este experimento donde entre que se formalizaba o no la posibilidad de colaborar en el teleteatro, que de hecho luego, bueno, pues por diferentes cuestiones burocráticas como que está más o menos estancado, pues nos pusimos a la tarea de pues comenzar con otro dispositivo como la radio. Hola, muchas gracias por la invitación, Pablo, Consuelo. Bueno, yo más que nada estaba como servidor y sí de repente le ayudaba a Charlie un poquito de que me llevaba a las clases y él me decía, chécate cómo lo hacen, si lo corriges, o sea, y tú dime, porque necesitaba otra perspectiva de cómo él, o sea, que alguien más viera si estaban haciendo los ejercicios bien. Entonces ya cuando sale la idea de Radio Pimpi, él me dice, oye, vamos a esta idea, ¿quieres participar? Y ya yo le dije, pues sí, pues digo, ¿qué más podemos hacer? O sea, cualquier idea es nueva, cualquier cosa nueva, pues la intentamos hacer nuestra o participar para poderte salir de esa dinámica del encierro. Entonces, pues para mí participar en Radio Pimpi fue algo, o seguir participando en Radio Pimpi, porque estamos en la segunda temporada, ha sido muy padre, muy bonito el poder dar voz tal vez a gente que no tiene la oportunidad de expresarse. Y pues a mí me encanta este tipo de proyectos y seguir participando, o sea, seguir creando nuevas cosas, ¿no? Con ustedes. Y Charlie, ¿cómo y por qué hacer un programa de radio desde la cárcel? Un poco si nos pudieras contar como el proceso en el que estuvimos como intentando ver o encontrar una forma a través de la cual poder hablar para el radio, o sea, hablar para ser escuchados más allá de, digo, con todos los juegos de censura y con todos los juegos también, bueno, pues del propio miedo de repente a decir, o al revés, o de repente como todo esta de repente eclosión de palabras y de frases que nos ponen de repente de patas arriba porque estamos hablando de más. ¿Cómo y por qué hacer una radio en el teatro? Yo creo que el punto más importante es que la gente conozca la situación penitenciaria que se vive actualmente en el país. Especialmente en el norte de Nuevo León, porque, como lo dije anteriormente, no teníamos un nombre porque nadie nos conocía, era como hacer cosas para nosotros y quizás para las pocas personas que tenían visita familiar, pero es un microuniverso, un centro penitenciario donde ahí pasa todo, donde ahí hay todo, y no hay una comunicación hacia el exterior y muchas veces la familia no lo comunica más allá, quizás porque no sea un tema interesante o relevante o porque todavía hay cierto juicio. Entonces, a mí en lo personal, y también hablo por mis compañeros, nos emocionó mucho. De hecho, en un principio pues no lo creíamos posible, ¿no? Porque tú decías, bueno, no creo que podamos llegar allá afuera lo que nosotros digamos desde aquí adentro, porque adentro pues realmente estás con una venda en los ojos, no sabes qué pasa afuera, no sabes cómo se está moviendo el mundo. Entonces, el poder tener la oportunidad de que afuera nos escuchen, sí con una censura, sí sin rebasar ciertas líneas para no perder la oportunidad de seguir grabando, pero sí mostrar la situación que, si bien es mala todavía, a mi familia o a mis amigos cuando lo empezaron a escuchar dijeron, bueno, pensábamos que estabas muy mal, que te estaban torturando, que te estaban esto.
extorsionando. Y hay muchas personas que lo han escuchado porque yo salí y lo compartía a toda la gente. Me dicen que ellos no pensaban que en el penal había escuela, que en el penal había talleres de arte, que en el penal había trabajo, había visitas íntimas, había visitas de asociaciones. Entonces, fue muy interesante y sigue siendo muy interesante porque sí se exponen quizás puntos que todavía son muy crueles y que yo sí comparto la idea de que la cárcel no debe ser punitiva ni coercitiva y todavía hay mucha área de oportunidad dentro de los penales, pero también expone las bondades. Y creo que una bondad muy interesante es que se haya permitido la creación del radio, de Radio Pimpi, ¿no? O sea, yo creo que eso es un gran progreso dentro de nuestra sociedad, el hecho de que, ok, dentro de las limitantes, que es una línea invisible y muy delgada, dentro de las limitantes que hay, se les da la oportunidad a ustedes, personas privadas de la libertad, a través de una asociación que son Pablo Consuelo, de dialogar con el público lo que ustedes están viviendo y lo que ustedes están sintiendo. Entonces, para mí es muy importante y yo también, desde el momento en que empezó el proyecto, yo comenté que me gustaría que en un futuro se monetice, ¿no? O sea, sea una fuente de empleo, porque al día de hoy los creadores de contenido, no todos viven de eso, pero un 46% de los creadores de contenido viven de crear contenido. Entonces a mí mi sueño es que quizás Radio Pimpi o quizás Radio Pimpi sea la base para que en un futuro en el sistema penitenciario a nivel nacional se viva o se genera o logren monetizar algo para cubrir los gastos y quizás para compartir con su familia, porque es un proyecto muy lindo y la radio puede estar en cualquier parte, puede estar mientras manejas, mientras te bañas, mientras cocinas. Entonces tiene un espectro muy, muy amplio de escuchas. De repente, una de las bromas, porque yo creo que hay que recalcar que Radio Pimpis es en la primera temporada fue un dispositivo muy irónico, ¿no? Como que dentro de que se pudieran mostrar algunas de las bondades, que más que de las bondades propias del sistema penitenciario, creo que fueron las bondades donde las personas privadas de la libertad pueden construir una existencia más amable en un espacio que lo que quiere es extinguir la vida. O por lo menos pues detenerla, ¿no? De tener como la vivacidad, de tener la alegría, de tener los motivos por los cuales vivir más allá de ponerte a reflexionar sobre tu ignominia o tu presunta ignominia. Creo que esta ironía fue uno de los grandes motores que nos permitió, que os permitió construir unos anuncios, ¿no? Una publicidad donde salía por ahí un bienvenidos a este paraíso penal, ¿no? Quien quiera venir, te están las puertas abiertas, porque justamente pareciera un poco también en lo que ahora cuentas, como que la cárcel es más paradisíaca de lo que pudiera ser, o que la cárcel se está volviendo más paradisíaca de lo que uno pudiera haber imaginado, no sé, hace 10 años, 15 años, ¿no? Como la cárcel como un lugar sombrío, sucio, hacinado. Entonces creo que esto también muestra que estamos frente a una nueva cárcel, ¿no? Ante un nuevo modelo penitenciario que justamente está quizá cambiando la fábrica de calzones, la maquila, la está cambiando por una maquila simbólica, ¿no? Por una maquila de creación de contenidos, y quizá ahí es donde Radio Pimpis también puede tener como o puede ser problematizada, ¿no? O podemos pensar como cuáles son esas controversias de repente construir o hacer de la cárcel una nueva fábrica simbólica, ¿no? Una fábrica de contenidos para el entretenimiento de la población que está afuera, lo cual quizá en un capítulo de Black Mirror habríamos dicho, oh, esto es surrealista, y ahora diríamos, oh, esto es más o menos como que nos deja un poco extraños, ¿no? Me gustaría invitar a Carletti, a Arantxa y a Viridiana, que justamente vinieron a completar
con más compañeras y compañeros y compañeres el cierre del dispositivo de la radio de Radio Pimpis, porque Radio Pimpis no solo era un programa de radio donde ustedes creaban los contenidos, después de 2 meses como de intentar ver cómo es que podíamos hablar para poder contarle a la gente que estuviera fuera cosas sin ser punidos, justamente sorteando esta punición y esta coerción sin la cual parece que la cárcel no podría, o tendría que dejar de existir, ¿no? Y dejar de llamarse cárcel. Quizás tomar más el nombre de lo penitenciario, que también ha venido a sustituir la palabra cárcel en el imaginario. Pero pues justamente que Radio Pimpis como que engendró una radio dentro de Radio Pimpis que era una radio exterior, un poco que fue una forma de hacer un butrón o hacer un túnel desde la cárcel o a través del cielo de la cárcel para conectarse con gente que estaba fuera, que venía a escuchar el programa con una pequeña respuesta como de 10 minutos, justamente siendo escucha, dando como una escucha amable, cariñosa, un abrazo de escucha para después pues compartir un pequeño comentario desde el cual Radio Pimpis cerraba, ¿no? Abrazando y recibiendo ese abrazo, ¿no? Entonces, no sé si pues, Viridiana, Arantxa, que aparte, bueno, pues comentar que Viridiana y Arantxa son las editoras y las posibilitadoras de que Radio Pimpis esté en el aire. Y Carletti, no sé si queréis contar pues, cómo fue esta experiencia, dónde os colocó, cómo os llegó, cómo la vivisteis. Bueno, para mí fue muy interesante porque, bueno, yo he seguido el proyecto desde el principio porque, bueno, soy tu amigo y estamos mucho tiempo juntos. Y me acuerdo mucho que me dijiste, ya tengo aquí, quiero hacer una radio en la cárcel para que ellos puedan ahí como expresarse y que la gente pueda escuchar lo que está pasando ahí, cómo se sienten, ¿no? A mí, la verdad, me alucinó, me flipó, como digo yo, en el sentido de que sí, es verdad, la radio. Yo escucho mucho radio, podcast, en mi familia se ha escuchado mucho la radio, mis papás, mis hermanos han trabajado en radio también. Entonces me motivé mucho. Bueno, también yo ayudé a hacer el logo de Pimpis, que ahí estuvimos como pues pensando mucho también, escuchándoles a ustedes lo que querían y bueno, hicimos ahí algo que quedó bastante bien. Y bueno, lo de la radio escucha fue como muy bueno, porque es como que puedes dar como tu opinión, pero no es como igual en YouTube o que pones ahí tus comentarios y sin más, ¿no? Pues no, lo haces con tu palabra y luego encima va de vuelta y ustedes lo van a escuchar y van a comentarlo otra vez. Entonces se produce ahí como una comunicación muy rica, muy interesante, muy directa y fascinante en ese sentido. Yo fui radio escucha en el primer programa y no sé, me sorprendió mucho todo lo que decían, el humor con el que estaban, las reflexiones de cosas que pasaban en la cárcel desde el punto de vista muy irónico. No sé, como que fue muy, muy interesante y dar mi opinión y a veces también te da como un poco de cosa, ¿no? También decir, bueno, a ver qué preguntas, también qué les puedo preguntar, cómo se van a tomar estas preguntas, ¿no? Como si te da como un tipo de... Pues porque yo lo estoy escuchando fuera de la cárcel, yo no estoy en la cárcel, ¿no? Entonces es como, ¿qué les contesto a ustedes? ¿Les puedo contestar con sinceridad? Lo voy a hacer, o sea, les voy a hacer preguntas sinceras, pero también como que tenía ese miedito también a decir, bueno, a ver cómo lo digo, qué quiero decir. Esa fue un poco mi experiencia. Bueno, pues para mí también Radio Pimpis ha significado mucho de manera personal y también profesionalmente. Yo siempre, desde bastante más joven, he pensado mucho en la cárcel, pero siempre intentando guiar mis preguntas hacia si es que la cárcel puede dejar de existir en algún momento. Entonces, cuando Pablo me llamó, también me contó muy emocionado que tenía este proyecto y pues a mí me dio todavía más ilusión porque creo que Radio Pimpis significa otra forma
no solo de conocer la cárcel, sino de conocer a las personas que están en la cárcel. Lo que más me gusta del proyecto es que es una forma en donde la comunicación no está sobre el eje ni de la criminalidad ni de la peligrosidad, ¿no? Sino desde la experiencia, desde la cotidianidad, desde el día a día. Y creo que eso es lo que Radio Pimpis es la posibilidad que para mí abre Radio Pimpis. Conocer a las personas que están en prisión sin este lugar común de preguntarles primero por qué están ahí o sobre sus decisiones, sobre por qué están en ese lugar. Y creo que eso nos permite a la sociedad preguntarnos otras cosas y pues poder preguntarle más cosas a la prisión, ¿no? Como una institución que convive con nosotros para siempre. Al principio, Pablo me invitó y yo estuve ayudando un poco a la edición de los programas. Después me involucré también en algunos radioescucha. Y ahora estamos viviendo el proyecto pues desde dentro. Hemos venido desde Ciudad de México a seguir conversando. Y eso, para mí Radio Pimpis ha significado una forma diferente de hacernos preguntas y de escuchar también. Creo que el ejercicio de escuchar es lo que ha posibilitado también, pues tanto, ¿no?, en este proyecto. Hola, yo creo que Radio Pimpi para mí no solamente ha sido muy significativo personalmente, porque me ha abierto la mente de muchas formas, pero también creo, además de agradecerle a Pablo, a Viri, que me hayan incluido, a pesar de que a lo mejor sea yo la más distante en cuestión de conocimiento al respecto de la cárcel. Creo que es muy importante no solamente darle voz a quienes viven la cárcel cada día adentro, sino esta forma como de humanizar, ¿no?, al interno y de hacer ver que existe un corazón dentro de ellos, que existe un alma dentro de ellos y que es muy necesario escucharlos, ¿no? Porque muchas veces estábamos justo compartiendo que no solamente, más allá de los errores que pueden cometer, etcétera, que ellos mismos lo mencionan constantemente, son personas que aman, son personas que se ríen, que se enojan, que lloran. Y creo que es muy importante darle esa perspectiva a quien escucha. Y también me parece muy interesante este tipo de sándwich de que los pimpis hablen, pero que también del otro lado exista alguien que los escuche y que les pregunte y que les responda. Entonces, creo que para ellos esa conexión con el exterior ha sido muy significativo y formar parte de eso, pues creo que es muy importante y toca mucho, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Tú cómo viviste Radio Escucha, Arturo? ¿Como radio escucha? Sí, digo, Sí, tanto en cuanto, como desde dentro, ¿cómo sentías, cómo se sintió la primera vez que escucharon Radio Escucha? Padre, bonito, saber que es, porque realmente nos dudábamos, ¿no? De si realmente alguien lo iba a escuchar, si realmente nos iban a prestar atención, si iban a decir de que, pues estos están sonceando, están tonteando, ¿no? Realmente no sabíamos, al menos en mi punto de vista, no sabía la magnitud que podría llegar y que todavía le falta mucho. Tiene un potencial muy grande, pero al momento de que cuando nos llevaste las primeras radioescuchas, pues fue muy bonito porque realmente de ahí sentimos que nos estaban poniendo la atención. Que nos estaban escuchando, que ese feedback, esa retroalimentación, pues realmente estaba padre. Realmente, es que no encuentro una palabra que pueda realmente expresar, pero se sentía muy bonito, ¿no? Estar escuchando, me acuerdo muy bien que era
A muchos les llamó mucho la atención lo de las perlas, que estaban muy sorprendidos cómo se ponían las perlas. A otros les gustaba mucho el humor de Anaí, cómo Anaí de repente atacaba ahí, o era como que la piedra angular de que si decías algo bueno, Anaí te lo volteaba y era como que, o sea, ese tipo de cosas. También me acuerdo que les gustaba mucho Kika también. O sea, cómo hacían esa conexión Kika y Anaí, o sea, como que de humor pero también aventando las navajas, y eso me gustó mucho, o sea, ver que realmente sí les gustó, o sea, que no se sentía muy genuino pues, sus palabras hacia nosotros. Sí, yo añadiría una acepción a los Pimpis, un poco cuando empezamos a tentar cómo hacer este programa de radio, o más bien como a sondear esta forma de decir, ¿no? Como que también nos apoyamos en Pimpinela, como en la primera casi estructura que pensamos fue esto, ¿no? Como de responder, ¿no? Con un planteamiento positivo y un planteamiento en contra, ¿no? A favor y en contra, a favor y en contra. Un poco como estos debates entre Pimpinela, ¿no? Y después, bueno, eso fue una idea, como muchas que hemos tenido, ¿no? Pues ideas peregrinas que vienen y se van, o como vienen, se van. Pero creo que un poco también la tónica de los programas ha sido la de justamente complejizar la prisión, ¿no? O sea, como complejizar los puntos de vista, como intentar ahondar y mostrar pues una gran inteligencia y una gran astucia detrás de la posición, ¿no? De estar encarcelado, justo como decía Viridiana, creo que es relevante decirlo también, ¿no? De repente, en los últimos años, desde la pandemia, estamos acostumbrados a una serie de exposiciones de los fenómenos penitenciarios donde precisamente se interroga a las personas privadas de la libertad sobre las causas que les llevaron a la prisión, y un poco desde una cierta forma de dramatización y de construcción justamente de contenidos obscenos, se podría decir, desde una forma muy educada, para justamente pues, para construir un público que lo que quiere es pues, ver la miseria allá donde parece que es alumbrada. Y creo que algo que diferencia a Radio Pimpis de ese tipo de formas de hipervisualización o de hiperexposición de gente que por mucho mal que haya causado está en una situación muy vulnerable, que es la del encarcelamiento penitenciario, pues Radio Pimpis lo que hace es apuntar justamente a la posibilidad colectiva de resistir al encarcelamiento, ¿no? o a esos efectos del encarcelamiento, que son pues, como pues, la tristeza, la ansiedad, etc. No sé, Consuelo, si quieras igual compartirnos cuál ha sido tu experiencia en el proceso de la formación del proyecto, qué es con lo que te quedas, qué es lo que te... Bueno, a mí me ha encantado, como todos los proyectos que hemos hecho en Techistli, que nacen ahí de una primera idea, cómo te voy escuchando cuando me hablas sobre el teatro. En un viaje que hiciste a Colombia vamos a traer a un teatro en video donde aquí le van a continuar con otra escena y se va a ir. Entonces, bueno, pues que esto que dijiste al inicio, o sea, ¿qué grupo pudiera participar en un proyecto así? Entonces, bueno, pues siempre al estar observando lo que está sucediendo en el área en donde pues nos hemos manejado por tantos años, que vi en una festejo, no sé si del Día del Niño o de la Navidad o algo, a un grupo ahí de acróbatas y quienes estaban ahí bailando y haciendo cuanta cosa. Entonces, bueno, pues entre la amistad con las otras organizaciones, nos pudieron ahí como poner cerca a este gran grupo y conocer. Ya lo había visto, pues porque ya había visto que había ganado el concurso Charlie, pero bueno, no tenía tanta cercanía como vamos ahí fraguando este proyecto. Entonces, esto es lo que a mí me encanta, que se va construyendo con un eslabón, con otro
eslabón en el inicio, que si se pensaba hacer una radionovela. Yo me acordé de esas porque yo pues vivía en casa de mi abuela y se oyeron radionovelas toda mi niñez, escuché radionovelas, dije, wow, entonces eso de que se abrió la puerta, empezó a llover, o sea, todos esos sonidos me los iba imaginando. Y cuando empiezo a ver esta otra dinámica que también pues vas generando a partir de tu experiencia, me pareció sumamente enriquecedor de poder ver que la vivencia que se tiene, como ya lo han estado diciendo, adentro de un centro penitenciario, es una vivencia distinta que nadie se imagina. Tenemos, como dices ahorita, hay mucho material que se genera con esta exposición de quien ha cometido un delito que simplemente es porque está ahí, porque la gran mayoría de la gente, desde mi humilde punto de vista, pues genera una cantidad de situaciones de vida iguales, nada más que no han sido puestos en privación de su libertad. O sea, pero todo esto, por ejemplo, cuando hablan ahí de todas las mascotas y cuando hablan de cómo lavan la ropa y de cómo ponen diferentes cosas, pues digo, ni siquiera yo, que he ido por tantos años, me había imaginado. Entonces, creo que estas vivencias de la privación de libertad se tienen que dar a conocer de una forma, y como te lo he dicho en otras ocasiones, con esa radical ética que tienes, en donde pues eso, o sea, lo que se trata es de dar un mensaje de unas vivencias que están pasando unas personas que por las gracias, afortunadamente nosotros no somos quienes tenemos que juzgar, están ahí privados de su libertad. Así que, bueno, en esta experiencia lo que me ha parecido es pues una gran oportunidad de poder compartir lo que de una manera muy, muy novedosa y muy actual, lo que se vive en una cárcel. Para ti, Charly, ¿con qué te quedas o qué fue lo más hermoso del proceso de construcción de Radio Pimpis? Pues todo fue muy bonito y lo que mencionan que a mí realmente se me hizo muy interesante es que sí, evidentemente hay muchas entrevistas de personas, de externos entrevistando a privados. Hay muchas y finalmente ya está prefabricado, ¿no? Incluso las personas llegan con su guión y te entrevistan y te dicen y ya está todo el pitch hecho. Pero lo que me gustó mucho es que a partir de las pautas que ustedes nos dieron, o sea, creo que hubo una libertad creativa, o sea, sí había quizás, sí nos guiaron, pero cuando nosotros nos reuníamos, sí, a veces era muy difícil, a veces era muy complejo la organización, pero sí era bonito, era un espacio, y era un espacio donde nosotros podíamos dialogar lo que queríamos externar, porque incluso yo creo que de Radio Pimpis puede haber 1000 temporadas y cada temporada no terminas de decir todo lo que pasa dentro de un penal, adentro de una cárcel. Entonces el que se nos haya permitido tener esa libertad creativa, bueno, y entre comillas libertad, ¿verdad? Porque había pues hasta cierto, que eso pasaba, ¿no? En el primer programa donde yo te dije, oye, ¿qué sí se puede, qué no se puede? Porque pues podemos hablar hasta de más. Pero dentro de lo que sí se podía, había esta libertad y a mí lo que me encantó y lo que le ha encantado a las personas con lo que he compartido el podcast es que no hay ningún externo, ¿no? Salvo en los radioescuchas. Pero cuando se generaba el contenido éramos nosotros hablando entre nosotros cosas de nuestro día a día. Entonces ese día a día era lo que lo vuelve orgánico, lo que lo vuelve sincero y lo que lo humaniza más, ¿no? Entonces, creo que esa palabra es muy importante. A mí me volvió a hacer sentir humano. Y yo creo que eso es algo muy bello que me llevó de Radio Pimpis.
Arturo, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué fue lo más hermoso? Las amistades, el poder convivir más con todos ahí adentro, haberlos conocido a ustedes, a Viri, Aranza, el poder expresar realmente, como dice Charlie. No me acuerdo un día que estábamos discutiendo con Anaí que le decía, es que no podemos decir tantas cosas. O sea, le decía, o sea, ¿qué vamos a decir? ¿No? O sea, porque pues no vamos a decir nombres, no vamos a decir esto. Pues qué importa, pues vámonos recio. Y le decía, pero no se puede. O sea, hay que poner un límite. O sea, hay que saber hasta dónde vamos a decir las cosas. Pero lo que más me queda, pues es poder hablar, o sea, poder expresar, como dice Charlie, el día a día. Al final de cuentas, era entre nosotros, o sea, las pláticas. Me acuerdo que decíamos mucho que cuando íbamos a grabar, como que cambiábamos un poquito la forma de decir las cosas, porque antes de grabar nos poníamos a platicar entre nosotros y estaba muy padre todo lo que decíamos, ¿no? Porque era como una forma de desahogarnos, era una forma de salir, o sea, de esa realidad que estábamos viviendo, ¿no? Y eso era lo que me gustaba mucho, que todos estábamos muy deseosos de como que el día que fueran a visitarnos y vámonos, y ya estar listos, y llegábamos antes y ya estar preparados para hacer las grabaciones, ¿no? Pero sí, todo. O sea, realmente todo. No puedo escoger algo en específico. Bueno, ¿y tú? ¿Qué ha sido para ti? Pues para mí Radio Pimpis ha sido un motivo de alegría fundamental. En un momento de mi vida donde no tenía muy clara dónde estaba mi fuente de alegría, Radio Pimpis me puso igual en esa vereda, ¿no? De veros tomando los mandos de un juego que nos estábamos inventando, que era una radio, de un día para otro. Y con esa astucia y con esa inteligencia a través del humor, no sé, siento que se construyó como un espacio donde pues poder tener eso, alegría en esa rutina aplastante de la cárcel, y luego también, bueno, pues en las rutinas de la fuera, que de repente pues igual uno se mete en dinámicas donde no encuentra tanto como la posibilidad de conectar como lo que hace, como con algo que pueda funcionar para algo. Y también a través pues, de Viridiana y de Aranza, que si no también es por ellas no habría sido posible, de oye, mira, tenemos estos audios, están más o menos las pistas hechas, pero hay que cortar, hay que pegar, hay que hacerle un programa, ¿no? Entonces también yo sentir esa compañía por su parte, por supuesto, pues claro, las idas juntos con Consuelo, el ir como pues alimentando la posibilidad de que eso fuera posible, armar también pues la venia para poder meter un iPad y un micrófono y poder también pues tener un registro de audio que pudiera después hacerse algo con él. Entonces pues todo fue pues un proceso muy espontáneo. Me pareció, o sea, quienes viven cerca de mí saben que me hizo feliz. Y hoy justamente hablábamos sobre los celos y la cárcel en intentar armar la segunda temporada, a ver cómo es Radio Pimpis en esta segunda temporada. Y a la gente que luego pues entramos mucho en la cárcel, de repente la cárcel genera esta especie como de aura, donde acaba siendo muy importante para uno lo que pasa dentro de la cárcel, y donde la gente que está alrededor, que no conoce, como que pues no entiende, ¿no? Entonces no entiende si lo que te lleva a la cárcel es esta curiosidad como por lo ominoso, esta oscuridad como por lo demasiado humano, o a la vez también cierto salvacionismo, o a la vez también eso como, bueno, sí, cierto intentar ponerte en un lugar de poder
que es el que te dota de la filantropía, pero algo extraño hay ahí en la cárcel, ¿no? Y creo que Radio Pimpis no esclarece como estos poderes de la cárcel, pero sí creo que deja ver alguna nube, ¿no? O sí deja ver de repente algún vapor de cómo funciona la cárcel para la sociedad y da una comprensión eso, muy cotidiana, muy fresca y a la vez muy, muy honda, ¿no? Y creo que ese es el gran valor que tiene como un proyecto colaborativo, como un proyecto de ustedes que nosotros hemos llegado a provocar un poco, pero dentro de dinámicas que ustedes ya tenían. Entonces es un proyecto que es nuestro, ¿no? No tiene ni nombres ni apellidos así per se, sino justamente los nombres y los apellidos de todos los que hemos estado ahí empujándolo, ¿no? Bien, pues qué maravilla. Me encanta estar en este espacio. Tenemos como fondo un mural bellísimo que fue pintado por mujeres privadas de su libertad dentro de este mismo proyecto de Arte para la Justicia, en donde, bueno, expresan de una manera distinta a cómo es el programa Radio Pimpis, pero es una expresión que va de aquí hacia el mundo entero. Así que me siento de verdad muy, muy afortunada en este momento de tener estas grandes personas. Bueno, pues son investigadoras, el artista bailarín, acá Arturo, de verdad, gracias porque, bueno, toda tu templanza, fuerza nos ha ido dando pues una serenidad especial. Carletti, un gran artista visual y pues, bueno, qué decir de mi querido socio y amigo Pablo. Entonces, bueno, estamos en un momento de fiesta. Estamos en el Museo Marco y creo que pues seguiremos con esta posibilidad de compartir y seguir compartiendo lo que va sucediendo a estos grupos que tienen una voz baja. Muchas gracias. Bendiciones.